Sí, Manuel, a las órdenes. Te presento a Edgar Moyano. Él también está en Miami, en Florida. Y Hola bueno, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Edgar es, Todo bien Edgar, un placer conocerte. Igual Edgar acá. es un apasionado de las tecnologías de los negocios. Y bueno, ya está varias décadas en Estados Unidos, sobre todo trabajando en la parte corporativa de TI. Y Manuel es el fundador de ProEcuador, entonces toda una figura realmente para el país. Y ahora también está haciendo justamente su propia empresa en lo que viene a ser la parte de promoción de exportaciones, inversiones. Entiendo que también propiedad intelectual. Y en todo caso, te queremos agradecer, Manuel, sobre este tiempo que nos vas a dar. Y ahí más bien, Edgar, cuéntanos un poquito del podcast, etcétera. Antes de eso, primero confirmarte. Primero, feliz año. Muchas gracias. Gracias Edgar. Lo segundo es tiempos. Tú, Jaime, ¿a qué hora tienes que correr? Eh, Tengo 40 minutos. Perfecto. Entonces, ese es el tiempo que tenemos. 40 minutos. Términos generales. El podcast se llama NT, Negocios Tecnología 593, Ecuador. Entonces, Negocios Tecnología Ecuador. Eh, Cada vez que no lo pongo la fecha porque no sé exactamente cuándo va a salir, si en 2 semanas o 3, solo hagamos referencia a NT593, sábados a las 8 de la noche. Ya, ok. ¿De qué se trata? Justamente eso. Cómo mezclar el mundo digital, el mundo físico y cómo en este caso exportadores o negocio internacional puede usar tecnología para poder mejorar todo su negocio como tal, hacerlo más rápido, todo ese tipo de cosas. Tal vez yo soy de los exagerados que soy 100% digital porque soy digital desde el 95. Si me preguntan a mí, ¿quieres montar un negocio de flores o de justamente de chocolates? Mi primera versión siempre es digital. Ejemplo, cero cocinas, uso Dark Kitchen o Ghost Kitchen, pongo tecnología arriba, no necesito tenerla yo. Me encargo justamente del modelo de negocio, me encargo de buscar los clientes, conectarlos, comunicarlos y hacer todas esas cosas locas que se escucha que Amazon las hace. Ese soy yo. Preguntas de tu lado. Preguntas de tu lado, A Manuel. ver, más que nada, más que preguntas, comentarios. Comentarte un poco de mi empresa, lo que nosotros hacemos como empresa que se llama Trade and Business Partners. Estamos con sede aquí en Miami y ayudamos a muchas empresas de Latinoamérica a desarrollar negocios principalmente de agroindustria y alimentos aquí en Estados Unidos. No tanto inversiones, eso era algo cuando yo trabajaba en ProEcuador, la verdad, ahora de este lado no lo he tocado. Entonces, solo para que tengas una idea, Edgar, lo que hacemos es ayudamos a todas las empresas de Ecuador y otros países que tenemos clientes a sacar todos los requisitos de FDA, que cumplan la normativa, hacerles el análisis de mercado e incluso colocarles el producto ya en percha con algunas tiendas. Y entre esos canales digitales también, como Amazon, etcétera, que son canales específicos para ciertas categorías de productos. Lo que, Entonces, ajá, dime, sí, por favor. lo que te iba a decir ahí, sorry por interrumpirte, lo que estamos haciendo ahora con Jaime es complementar lo que acabas de mencionar. Porque Ok, efectivamente lo llevas hasta la percha. Lo que Jaime y yo estamos haciendo es llevándolo al televisor o al celular. Con lo cual justamente cierras el ciclo, porque si estás en la casa y quieres comprar algo y sabes que está en tal lugar, esa parte también la hacemos nosotros. Y lo otro que estamos haciendo ahora es mucho con inteligencia artificial. Tengo al vendedor tipo avatar. Entonces no tienes que ir a una app, no tienes... Las empresas que quieran hacer negocios justamente con los que importan, los importadores o los exportadores, no tienen que ir a una página web. Yo pongo como un avatar y justamente está entrenado y encerrado para que no alucine y todo lo que necesitas saber de ventas, mercadeo, operaciones, importación, exportación, todo lo metemos ahí. Entonces el que quiere comprar, digamos, Aldis o Walmart, se conecta al avatar y el avatar justamente te califica el prospecto, te califica justamente si vale la pena hacer negocios con él o con no. Y también desde la casa, el que quiere comprar se conecta al mismo avatar y dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Esto lo tengo en la tienda de allá. ¿Sabes qué? Estas son las ofertas para ti en este caso como tal. ¿Sí se cacha? Entonces tengo justamente ujú. entrenado, con lo cual nos evitamos apps, websites, bots y todo lo que cosas que te puedes imaginar en la mitad. Ok, ok, está claro. Y Ujú. de eso se trataba justamente conversar un poco de esto, porque obviamente Ecuador es Ecuador. Como yo le digo a mucha gente, seguimos haciendo negocios como en 1980. Acá, cuando uno habla de Amazon, por ejemplo, ayer hablaba con amigos en Europa, les sonó raro que Amazon entregue aquí en menos de 4 horas. Le digo, no, eso ya lo hace. Ahora la pregunta es cómo lo hace y qué necesitas tener detrás para hacerlo.
Eso los ecuatorianos Perfecto. los latinoamericanos, los ecuatorianos empresarios deberían comenzar a entender cómo beneficiarse de aquello. De eso más o menos la conversa, por eso negocio y tecnología. Perfecto. Excelente. Está muy bien. Dale. Lo otro es conversatorio, no es interrogatorio. Así que también, Ok. si puedes preguntar y quieres preguntar las locuras que hacemos, hagamos y conversémoslo. Porque la idea es eso. ¿Cómo hacemos para que haya mucho más comercio, mucho más ágil? No digo que seamos Amazon, pero que justamente entendamos qué se puede hacer. Lo otro que estamos haciendo con Jaime, me olvidaba decirte. Llegamos a la conclusión con Jaime de que esperar que los ecuatorianos compren todo esto o que sus propios ingenieros hagan todo esto no funciona. Lo estamos ofreciendo como servicio. Entonces, ellos se encargan de producir y si quieres hacer todas estas maravillas digitales que vamos a conversar, nosotros se lo ofrecemos como servicio y simplemente buscamos una manera de arreglo como tal. Dale. Está bien. Está perfecto. Cool. Entonces, salen los sábados, grabamos, ya sabemos, como 40 minutos. Hacemos campañas de anuncios miércoles, jueves, viernes y sábado. Sale el podcast y luego que la máquina genere más campañas domingo, lunes y martes. Entonces tenemos toda una semana justamente para los tres estar promoviendo lo que estamos haciendo, el podcast y las diferentes marcas que tenemos. Si tienes algún desafío en cómo manejar el marketing digital, nos dejas saber y Jaime y yo te ayudamos a hacerlo durante esta semana o después. Esto queda grabado en YouTube y nos dimos cuenta hace un rato que dado mi conexiones con Google, lo que subamos y hablamos en español, el día que sale el aire, salen todos los idiomas. Salen dubbing, automático dubbing. ¿Ah, sí? Sí, Wow. exacto. Entonces, si contamos eso, más los avatars que te decimos, ahora literalmente los ecuatorianos somos multilingüales y los latinoamericanos. Para vender, para recibir, para educarnos, todo lo que se te puede ocurrir. Y como está Dime una grabado... cosa, estoy viendo, ¿ustedes tienen página en Instagram? No, yo no uso... Tengo algo en Instagram, la respuesta es sí. Yo no uso Instagram, no me gusta. Ok. Porque como lo mío es mucho de negocio, yo me enfoco mucho más, Ok. por ejemplo, en el LinkedIn. Entonces, Ok, en el ok. LinkedIn, si me vas a buscar, vas a encontrar que tengo hasta la fecha más de 2 millones de impresiones solo en este año. No, pero me refería como este programa, este podcast, NT593 Ecuador, ¿no tiene alguna parte en LinkedIn, YouTube. no en LinkedIn, en Instagram o alguna cosa? No, la respuesta YouTube. es no. Más bien te pongo el No. nuevo desafío que también hay que hacerlo a los empresarios. Abre un browser cualquiera ahorita y coge el LM que te guste. ¿Qué es el LM, disculpa? El chat GPT, por ejemplo. Ya, ok. Y pregúntale, ¿quién es NT593 Negocios y Tecnología en YouTube? A ver, ¿quién es NT593? Negocios y tecnología, así Sí. le pongo, ¿no? En YouTube. Ya, vamos a ver qué me sale. NT593 Negocios y Tecnología, un canal de YouTube y podcast orientado a negocios, tecnología y transformación digital, creado. Ahora dile, Sí, sí, compáralo con canales similares en Ecuador que hablen de negocios, tecnología, finanzas, marketing. Y ranquéalo. Que hablen de finanzas, tecnología, marketing. Y ranquéalo y ranquéalo. compáralo en el mercado, con el mercado objetivo ecuatoriano. Y también te va a salir. Haciendo. Mi punto es, mientras estás buscando, yo no necesito página web, yo no necesito tarjetas de presentación, yo no necesito tener múltiples canales, simplemente la red ya sabe que existo. Pero si lo comparas con las empresas ecuatorianas, es todo un desafío. No sabes quiénes Claro. son, no sabes dónde estás, no sabes cómo comunicarte, no tienes ningún tipo de información de nada de ellos. Y lo último que hemos logrado hacer con Jaime es cualquier campaña que queremos sacar, en menos ahora de una semana, ya la tenemos al aire y justamente inteligencia artificial sabe que es lo que estamos haciendo. Fabuloso, excelente. Entonces, Felicitaciones por lo que han logrado. Muchas gracias. Es un poco ya de travesuras nuestras. Pero imagínate si Sí. comenzamos justamente que las empresas ecuatorianas hagan esto. Porque el resto de Latinoamérica, como haber trabajado en corporativos, lo que yo conozco de tecnología, de cosas raras de inteligencia artificial, todavía están adelantados 5 o 7 años. Entonces imagínate si le damos todo este poder a las empresas ecuatorianas. Los colombianos, no digo que seamos los únicos, pero si te das cuenta, ya no lo hablamos, lo vivimos. Te pongo otro ejemplo. Vete, por ejemplo, ahora al Google. Abre Google y pon NT593 Cumbayá, justamente el valle. NT593 Cumbayá, ¿no? Yep, es una cosa que comenzamos a hacer hace una semana. Y vas a ver que en el resultado de todos va a comenzar a salir NT593.
Sí, déjame ver. Bueno, sí me salen más cosas, la verdad. Exacto, porque llevamos una semana. Sáltate donde Sí, dice sí. imágenes, en el tab que dice imágenes, Ajá, y creo que salimos un ahí poco. sí. Sí, Ahí ya sales más. cámbiate a videos y ahí sí dominamos todo. Sí, ahí ya sales más, correcto. Una semana. Y no he roto el bolsillo para Fabuloso, hacerlo. fabuloso. Entonces, Excelente. volvemos al tema de justamente las empresas ecuatorianas. Esto es lo que les hace falta. Para que cualquier persona en cualquier parte del mundo sepa, esta es tu compañía, estos son tus productos, esto es lo que podemos hacer. Te atendamos ahora multilingual. Te preguntan en francés, español, inglés, lo que fuere. Te maneja todo el producto, toda la parte de preventas para calificar a los potenciales clientes de esos negocios. Y luego hacemos las reuniones en físico, que es lo que realmente finalmente importa. Y llegamos a la casa Ok, de los televisores. Entonces cerramos todo el ciclo. está perfecto. Bueno, arranquemos. Como Dale. ustedes digan. Entonces, debido a razones del tiempo, mi buen amigo Jaime, danos el honor. Dame un segundo, déjame asegurarme que estemos. Dale. ¿Cómo lo vamos a llamar, cierto? Antes que nada. Negocio Estados Unidos, ¿qué dices tú, Manuel? ¿Invasión? Negocio de Estados Unidos. Sí. Dale. Bienvenidos. Vamos otra vez. Bienvenidos. Vamos a hablar otra vez. Bienvenidos. Primero vamos a hacer saludos para hacer los Sí, promocionales sí. y luego empezamos Sí, el vamos a podcast. grabar. ¿Te parece? Sí. Entonces, básicamente, hacemos un saludo cada uno, dejo que la máquina haga tantos y después empezamos ya el podcast formalmente. Dale. Año 2026, el año de los negocios internacionales. En este capítulo vamos a hablar sobre las alternativas, las oportunidades, sobre exportaciones hacia Estados Unidos. Un canal realmente dedicado a oportunidades de negocios que deberían no perderse. Les esperamos. ¿Cómo están? Feliz año. Esto es NT593. Si tienes un negocio y quieres atacar el mercado americano, este es tu espacio. Hemos invitado a Manuel, tenemos a Jaime y vamos a contarte qué se pueden hacer hoy, cosas con temas digitales e inteligencia artificial para lograr ese objetivo, poder maximizar tus negocios en los Estados Unidos. NT593 este sábado a las 8 de la noche. Ese, por ejemplo, es un saludo. ¿Te sientes listo tú, Manuel? Sí. Dale. ¿Algún saludo también? Por favor. Sí. Ok. Hola, bienvenidos. Un feliz año 2026 a todos ustedes. Y estamos listos para poder acompañarlos y apoyarlos a desarrollar sus negocios aquí en el mercado de Estados Unidos. Un mercado de más de 350 millones de consumidores. Estamos perfectos. Entonces, negocios de Estados Unidos. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Seguimos enero y seguimos pensando y discutiendo e invitando amigos para que ustedes, los que nos están viendo, en este caso sepan cómo hacer negocios en los Estados Unidos. Jaime, ¿cómo estás tú? Bienvenido. ¿Qué esperas? ¿Cómo estás? ¿Qué tan emocionado estás el día de hoy? Bueno, la verdad que es el primer o uno de los primeros programas del año 2026, dando un paso adelante con algo que nos apasiona, que son los negocios internacionales, ¿no? Esta oportunidad, Edgar, de convertir las pequeñas y medianas empresas en pequeñas y medianas empresas de exportación. Y yo creo que ahí hay oportunidades enormes en algunos sectores, sobre todo el sector agrícola. Manuel, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Un millón gracias por aceptar la invitación. En la previa hablábamos de 350 millones de potenciales clientes. En Ecuador estamos acostumbrados a los 18. Esto es un poquito más grande. Obviamente este es un mercado que es altamente competitivo y tú has liderado todos los esfuerzos de exportación y negocios internacionales. Cuéntanos ahora justamente qué esperas, qué vamos a conversar el día de hoy y por qué justamente tratar de entender qué es lo que hace tecnología, inteligencia artificial y cómo podemos cambiarlo. Claro que sí. Bueno, primero que nada, gracias Edgar por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que hay que entender un poco, primero que nada, la dinámica del mercado de Estados Unidos y la tremenda oportunidad que hay en este país. Estados Unidos, como tú lo mencionas, es un mercado de 350, 360 millones de consumidores. Pero sin embargo, es importante entender, y me voy a enfocar en la parte de exportación alimenticia principalmente o de agroindustria, que son los productos que más se exportan desde nuestra región de Latinoamérica hacia este mercado. Y les tengo aquí unos datos muy, muy importantes. Primero que nada, aquí hay 3 mercados diferentes para las empresas que nos están escuchando, que estén en Ecuador o en otros países, que quieren vender. ¿Y cuáles son esos 3 mercados?
Primero que nada, el mercado nostálgico. Aquí en Estados Unidos hay no menos de 1,5 millones o 2 millones de ecuatorianos que viven en Estados Unidos, que están ubicados en distintas regiones de Estados Unidos, por supuesto. Hay un porcentaje muy fuerte en Nueva York, New Jersey, donde está la mayor población ecuatoriana en este país, pero también hay un porcentaje que ha crecido muchísimo en el estado de la Florida, donde yo estoy radicado. Hay otra región también muy importante en Carolina del Norte, entre otras. Entonces estamos hablando que el primer cliente objetivo para esas marcas ecuatorianas, vamos a hablar ahora, es ese mercado nostálgico. Es decir, empresas que tienen marcas tradicionales, productos muy tradicionales, lo que le llamamos el producto o las marcas de la añoranza. Dos, el mercado latino. Edgar y Jaime, el mercado latino es un mercado de no menos de 80 a 85 millones de consumidores en Estados Unidos. Y aquí ya no estamos hablando de marcas, estamos hablando de productos. Por ejemplo, si alguien vende un jugo de maracuyá, si alguien vende una pulpa de frutas exóticas como la guayaba, si alguien vende snacks de plátano, que aquí le llaman chifles, perdón, los snacks, chifles, como le quieran llamar, ya no es un mercado que es el ecuatoriano, ya no solo es el colombiano, ya no solo es el peruano. Es un mercado de más de 10, 15 nacionalidades de latinos que vivimos aquí en Estados Unidos y que en su conjunto son alrededor de 80, 85 millones de consumidores. Tú mencionabas hace un momento que estamos acostumbrados a los 18 millones de Ecuador. Bueno, solo el mercado latino en Estados Unidos es un mercado alrededor de 4 veces más grande de lo que es el consumo de Ecuador. Y aparte, el tercer grupo, estamos hablando del mercado anglosajón o, entre paréntesis, el mercado gringo. Ese ya es ese consumidor de alto nivel, un consumidor más gourmet, que aquí lo que pide es un café orgánico, un chocolate de alta calidad, que pide a lo mejor un camarón, que pide otro tipo de productos que digamos que ya no tienen una nacionalidad o una cultura, sino que es para el consumo general. Pero para cada uno de estos segmentos hay una estrategia diferente a vender, hay un análisis diferente que tenemos que hacer y de todo eso vamos a hablar en este programa. Entonces va a ser muy interesante justamente sobre cómo atacar estos 3 tipos de clientes en este mercado, que no es nada más y nada menos que el mercado más atractivo para el tema de la agroindustria y alimentario a nivel mundial. Jaime, tú y yo hemos hablado varias veces de los productos nostálgicos. Hemos hablado un poco de cierto tipo de productos, camarones, el tema de yogur, algunas de las cosas básicas. Pero cuando le ponemos a poner este tipo de contexto, mercado nostálgico, los ecuatorianos que estamos acá. Justamente después dices los mercados latinos, 80 millones. Y después 350 millones. Hablemos un poco de economía, que es lo que normalmente se estudia en Ecuador. Una economía de 18 millones de ecuatorianos, 110 millones de Producto Interno Bruto. Comparte un poco con los que nos están escuchando, un poco qué tan grandes son los Estados Unidos. Esos 350 millones, ¿cuánto representa en el equivalente al Producto Interno Bruto? Bueno, la verdad que esa es la gran oportunidad, ¿no? La parte relacionada con cómo realmente superar nuestro Producto Interno Bruto, pensando realmente en la exportación y en la internacionalización de lo que realmente tenemos como productos que son aceptados en todo el planeta. Yo diría que algunos países ya han tomado el reto de nacer internacionales, como por ejemplo el caso de Chile, el caso, por ejemplo, de Perú, ya después se sumó Colombia, y algunos otros que están haciendo esfuerzos para justamente nacer internacionales. Está muy bien comenzar en un mercado de 18 millones de habitantes, que tiene un consumo importante, 120 mil millones de dólares en PIB, pero imagínate justamente dar el paso para irnos más allá en este primer mercado global que es de Estados Unidos, en función de estos 3 mercados que justamente Manuel nos comenta y que yo diría que también hay una forma de interacción. Yo creo que, por ejemplo, en la parte del tema nostálgico, el objetivo, el reto de la parte nostálgica es que estos productos se conviertan en mercado natural. Es decir, que básicamente del producto que reconozco como marca, que le tengo añoranza, me encantó el nombre que dice Manuel, la añoranza, ¿verdad? Que se convierta realmente en un producto que lo consuma cualquier persona. Y ahora con la hiperconectividad, con el tema de inteligencia artificial, con lo que realmente está viviendo el planeta, con todos los temas de barreras arancelarias, yo diría que ahora es mucho más fácil
Hace 10 años yo pensaba que era un poco imposible, por ejemplo, que el kimchi llegue a Ecuador o que sea un producto natural que se consigue en Costco. Ahora el kimchi es la quinta comida, hablemos, más natural del planeta, que se consume por el parte del planeta. No estamos lejos para que nuestros productos nostálgicos, con 1,5 millones de personas que están en Estados Unidos, sean y actúen como embajadores y que lleguen justamente a llegar a esos 350 millones de habitantes que realmente sería el objetivo final. Y sin temer, hablemos, desmedro de estos latinos que también están en la mitad, donde Ecuador también ha demostrado que está haciendo productos importantísimos, que inclusive a veces que en Ecuador no se consumen, como por ejemplo el caso de la malanga, que se exporta de Ecuador hacia Estados Unidos, que realmente tienen oportunidades enormes para el consumo realmente de este mercado, que tiene dinero, que tiene posibilidad realmente de consumo, etcétera. Manuel, yo soy, por ejemplo, de los que cree que el tema de las tarifas es tal vez la mejor oportunidad que tiene el Ecuador. Es verdad, nos han subido las tarifas, nadie lo discute. Pero lo que creo que el mercado, el empresario ecuatoriano no entiende todavía es que sucedió exactamente lo mismo a los otros países. Lo cual nos pone en un nivel de competitividad que si somos buenos, tenemos productos adecuados, precios adecuados y poder traer los productos lo más rápido al mercado americano, nos pone en un nivel de competitividad que creo yo que no ha habido en los últimos 100 años. ¿Qué opinas? Sí, te voy a comentar sobre este tema de los aranceles, que justamente se empezó a aplicar desde abril del año 2025, pero solo quiero acotar un tema que comentó Jaime hace un momento, de los productos. Te voy a dar un caso puntual. Un producto que no es un producto nostálgico de Ecuador, pero que se ha hecho muy conocido aquí en Ecuador en los últimos 8 años. En septiembre del 2017 llegó el primer contenedor a Estados Unidos, luego de un trabajo arduo de la embajada por Ecuador, ministerios, para que entre ese producto aquí. Estoy hablando de la pitahaya. La pitahaya entró en septiembre del 2017, el primer contenedor de pitahaya a Estados Unidos. Ahora tú ves la pitahaya en todos los supermercados. Es impresionante. Ya no solamente ves la pitahaya roja, que en Estados Unidos sí se conocía, pero que se consumía poco. Y digo que se consumía poco porque Estados Unidos, incluso aquí en el estado de Florida, en el área del sudeste, en Homestead, se produce pitahaya. Pero el nivel de consumo de la pitahaya era mucho más bajo. Tú veías unas pequeñas perchas. Hoy, 2026 o hasta finales del 2025, tú ves pitahaya en todos los supermercados, de la roja, de la amarilla, eso fue introducido por Ecuador. Y no solo eso, ves ahora una cantidad de productos derivados de pitahaya, pulpas, congelados. Esta marca, no la voy a nombrar por temas de publicidad, pero esta cafetería muy importante que hay aquí en todo Estados Unidos, tiene bebidas ahora de pitahaya. Ahora hay bebidas de pitahaya en las principales cafeterías. ¿Cómo impactó eso del comercio? ¿Cómo se ha incrementado en el consumo? Y así con una cantidad de productos, tal como menciona Jaime. Entonces, es muy importante eso, que primero empezamos con la comunidad ecuatoriana, pero luego eso va ganando un mercado más natural y es un mercado muy grande. Disculpa, Edgar, solo quería comentar eso. Y al respecto de tu pregunta, sí, es correcto. En el mes de abril del año 2025, efectivamente, pues no, el tablero del comercial se movió no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque esto que hizo Estados Unidos tuvo un impacto a nivel internacional de aplicar aranceles. Y es correcto lo que dices. A Ecuador le empezó aplicando un 10% que le puso a todos los países. Es decir, incluso países como Colombia, como Perú, como Chile, como Costa Rica, que negociaron TLCs a los inicios de los años 2000, de la década del 2000, ¿ok? También les aplicaron aranceles. Entonces, digamos que nos puso un poquito en mejores condiciones o nos igualó de condiciones, porque todos partimos de ese arancel del 10%. Luego en el mes de agosto hubo un incremento, a Ecuador se le incrementó a un 15%, me parece que lo mismo fue a Costa Rica, básicamente porque hay un tema de déficit comercial de Estados Unidos con Ecuador, puntualmente. Pero aquí sí hay una oportunidad, lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque hay países asiáticos, como Vietnam, como Tailandia, otros países que son competidores en productos del mar, en conservas de atún, en camarón, que se les pusieron aranceles más altos. Entonces, por ejemplo, el camarón de Ecuador, que Estados Unidos es un mercado sumamente importante,
¿ok? Me parece que Estados Unidos para el camarón de Ecuador es el tercer mercado en importancia luego de China y la Unión Europea, ¿ya? El camarón de Ecuador ahora, si bien es cierto, paga una sobretasa arancelaria del 15%, que antes no la tenía, es correcto, pero el camarón de Vietnam, que es un gran proveedor, o el camarón de la India, que también es un gran proveedor, pagan aranceles más altos. Entonces, es una oportunidad para esa industria puntualmente, porque Ecuador quedó en mejores condiciones. Ahora, de lo que tengo entendido y lo que veo en las noticias, en los medios, Ecuador está negociando un acuerdo en base a la buena relación, a la reciprocidad con Estados Unidos. Si mañana ese arancel nos lo permiten reducir, sería fabuloso. Volver al 10 o incluso una posición mejor. Pero ya en este momento, en ciertos productos, como el cacao también, porque el cacao, por ejemplo, Ecuador es un gran productor, pero Costa de Marfil es un productor mucho más grande, ¿ok? Pero es un cacao de una calidad diferente, pero ahora Costa de Marfil tiene un arancel superior al, me parece que el 25%. Entonces, en algunos productos ha creado alguna oportunidad y en otros, digamos que estamos en las mismas condiciones, salvo por ahí en algunos que sí hay una pequeña diferencia. Pero, por ejemplo, me parece que fue ahora a finales de noviembre del año pasado, ya para todo lo que es productos agrícolas y agroindustriales, agrícolas, perdón, ya fue eliminada la sobretasa arancelaria, no solo para Ecuador, sino para todo el mundo, porque eso estaba causando un efecto inflacionario aquí en Estados Unidos. Qué increíble oportunidad poder estar al mismo nivel que otros países, lo cual nos permite justamente enfocarnos en calidad, precio y volumen. Entonces, comencemos a partir un poco la conversación. Jaime, desde el punto de vista de marketing, qué oportunidad, pero obviamente el desafío es cómo hacemos que los 350 millones de habitantes y todas las empresas, justamente siendo el siguiente ejemplo, de la industria de la comida, cómo le avisamos desde el punto de vista mercadeo con las herramientas actuales que Ecuador existe y que está abierto para hacer mucho más negocio con mejores productos. Bueno, yo creo que en este momento el mundo ya nos conoce, sobre todo en la parte de ciertos productos de altísima calidad, como los que menciona Manuel. Yo creo que también hay una ventaja importante que comenzó después de la dolarización, que ayudó a que los exportadores realmente hagan temas de altísima calidad. Imagínate, Edgar, que ya la productividad de algunos productos de Ecuador ya no se miden en hectáreas, ¿no? Sino se realmente se miden a veces a nivel árboles o a nivel, por ejemplo, tallos de rosa. O sea, porque claro, como tienes una moneda dura que no te puedes devaluar, que es el dólar, realmente la experiencia de los exportadores ecuatorianos de los últimos 25 años han sido un tema de poner y apostar justamente a la calidad y a la productividad. Ahora, con la parte relacionada con el uso de tecnologías de información y comunicación y sobre todo la explosión de redes sociales, yo te diría que ahora hay una alternativa mucho más poderosa para ponernos en cierto sentido de moda. Yo no le veo lejano, por ejemplo, combinando a los tostones o a los plátanos fritos ecuatorianos en el Super Bowl en un par de años, ¿no? Antes realmente era la explosión de los nachos en el Super Bowl y todo el mundo esperaba esto en febrero, etcétera. Yo no le veo lejos realmente haciendo este tema de comida fusión o alimentos fusión y poniendo realmente nuestros productos como el plátano ecuatoriano en las mesas de los consumidores americanos que celebran un tema tan tradicional como puede ser la parte relacionada con el Super Bowl. O por qué no, que parte de nuestra cultura también ya vaya integrándose en ciertas áreas, como por ejemplo el mismo tema de Día de Acción de Gracias, donde otros países ya lo han hecho. Por ejemplo, el vino del Beaujolais Novo, que es este vino primero que sale de Francia, ahora está en gran parte de las mesas en el Thanksgiving en Estados Unidos. ¿Por qué no realmente nuestros productos, como los temas que menciona justamente Manuel, podrían también estar en un mediano plazo por la incidencia y la presión nostálgica latina en las mesas de los americanos? Ese es un tema extraordinario de la mutación, de la evolución, de la adopción realmente de culturas que realmente también se da en este gran país que es Estados Unidos. Y para darle también un contexto adicional, es un tema que también creo que también se está dando. Es que en este año, por primera vez, no tengo la última estadística de migrantes, por ejemplo, que han entrado en el año 2025, pero por primera vez vi que, por ejemplo, se estaban celebrando los monigotes en Estados Unidos, ¿no? Al puro estilo de Guayaquil, ¿no? Los mega monigotes con figuras
ecuatorianos dando paso a otros temas como los conceptos de negocio, es decir, alternativas de exportación como por ejemplo podrían ser las franquicias. Entonces, yo diría que Ecuador tiene ahorita un momento increíble. Tenemos una migración que se está consolidando, tenemos productos increíbles de alta calidad, tenemos productividad en los exportadores y por qué no entonces entrar y comenzar a ingresar en este tema de la cultura americana para tener justamente esa simbiosis positiva que alienta la exportación. De tu lado, Manuel, empecemos a hablar justamente del procurement. Porque obviamente este tipo de negocios al inicio va a ser mucho más que nada business to business. Una tienda que quiera comprar, una franquicia que quiera comprar volúmenes que los exportadores tienen que enviar. ¿Qué has visto? ¿Qué has conversado? ¿Qué has notado que ahora ha cambiado, sobre todo con el uso de tecnologías de inteligencia artificial? ¿Cómo podemos empoderar a estas empresas que lleguen justamente a los procurement offices para que sepan, Ecuador existe, estas son las reglas, hagamos negocios? Sí, yo creo que la tecnología en general ha ayudado mucho al posicionamiento de los productos de Ecuador, ¿no? Específicamente. Y me refiero a la tecnología no solamente, o sea, obviamente estamos hablando del Internet, pero me refiero a las distintas herramientas que se dan. Les voy a dar un ejemplo, y es algo que mencionó Jaime hace un momento. Yo vivo aquí en Florida, en Miami, hace 11 años, ¿ok? Desde el año 2014. Y en aquel entonces, la comunidad ecuatoriana, aquí en Miami, si bien es cierto, ya existía una comunidad ecuatoriana, pero a raíz del 2020 hay un cambio totalmente geográfico de la comunidad ecuatoriana y de las comunidades latinas en Estados Unidos, ¿no? Ahora, en el 2025, bueno, 26 prácticamente, ya estamos 26, tengo entendido que el número de ecuatorianos, solo de ecuatorianos en Florida, se ha duplicado con relación a antes de la pandemia. ¿Ya? ¿Y por qué se da esto? Porque hay muchos ecuatorianos que antes vivían a lo mejor en Nueva York, en Chicago, etcétera, que ahora se han movido a la Florida porque trabajan remotamente o porque la tecnología les permite desarrollar sus negocios y ya no necesariamente tener que estar en esas ciudades donde antes estaban. Además también del efecto migratorio que se ha dado en los últimos años de gente de Ecuador que ha llegado a Estados Unidos, principalmente en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y algo que está pasando aquí en Miami. Solamente entre enero y el mes de abril hay como 5 o 6 eventos que se van a hacer de comunidad ecuatoriana, de restaurantes, de cafeterías de ecuatorianos que ya se están organizando aquí, una en enero, otra en febrero, otra en marzo en Orlando, otra en abril en Tampa, porque esas comunidades han crecido. Todas esas comunidades es un día familiar que van a este evento a consumir las marcas de Ecuador, artistas ecuatorianos, pero llegan allí también los distribuidores, llegan allí algunos representantes de supermercados a decir, bueno, aquí hay comunidad, aquí hay 8.000 ecuatorianos en un evento. Veamos qué otros productos ecuatorianos ponemos en las perchas del supermercado porque esta gente necesita esos productos y los quiere ir a comprar. ¿Me explico? Entonces, ese es un ejemplo que todo este tema de cómo se difunde a través de las redes Instagram, TikTok, está haciendo este tema. Y en cuanto al tema de la inteligencia artificial y cómo ayuda esto a las empresas en el aprovisionamiento, pues yo creo que hay productos que si uno busca en el Internet, ya sea ChatGPT, en cualquier herramienta, hay productos que el Ecuador está muy bien posicionado, como el plátano, como el banano, como el café. Entonces, las grandes cadenas de supermercados o los grandes compradores, los distribuidores, porque aquí en Estados Unidos quienes son los grandes actores en el comercio son los distribuidores que abastecen a los supermercados, ya saben exactamente que si quieren snacks de plátano, Ecuador. ¿Por qué? Porque hay un trabajo muy fuerte online de promoción de productos ecuatorianos. Y ya saben exactamente cómo contactarse con ellos. Lo hacen a través de organizaciones gubernamentales como ProEcuador, organizaciones privadas como cámaras de comercio o a través incluso de empresas consultoras como nosotros, como Troyan Business. Entonces, ahora, digamos que toda la tecnología ha facilitado muchísimo de que la gente ya conozca. El trabajo de los brokers cada vez es un trabajo más difícil. Esta gente que se encargaba de comercializar y hacer ese contacto. Porque ahora cada vez es más común que los ofertantes, los exportadores, vengan acá a sentarse directamente con los distribuidores, a ofertarles el producto. Nosotros como empresa hacemos no menos de 4 o 5 misiones empresariales al año aquí en Estados Unidos con empresas de Ecuador y otros países que vienen a ofertar. Entonces,
El broker se sigue utilizando, pero con cadenas grandes ya más por un tema de confianza. Ese nuevo importador, ese nuevo distribuidor, ya lo busca directamente y quiere ir directamente a la fuente, al fabricante, para mejorar un poco los márgenes y los costos. Porque sí, aquí sí hay algo que debo decir. Así como Estados Unidos es un mercado de 350, 360 millones de consumidores, de una economía muy grande, muy amplia, pero es un mercado muy competitivo. O sea, el que quiere vender en Estados Unidos tiene que entender que así como usted está tocando la puerta a un distribuidor para ofertarle un producto, ese distribuidor el día de ayer le tocaron la puerta 10 veces y la semana anterior le tocaron la puerta 30 veces más otros ofertantes, ya sea de Ecuador y de países competidores. Entonces, el que quiere vender aquí en Estados Unidos no solo tiene que tener un producto de buena calidad, no solo tiene que cumplir toda la normativa de FDA, agricultura, etcétera, sino que también tiene que tener una capacidad financiera para poder hacer gestión de promoción, para poder enviar muestras, para poder adaptar su producto, porque este es un mercado que hay que invertir para entrar, pero cuando se entra a grandes escalas. ¿Okay? Déjame poner este ejemplo, Jaime, porque fue gracioso y me pasó exactamente hace 2 días. Por error, yo fui a mi refrigerador y había cierto tipo de agua mineral de cierto país que nosotros conocemos, de cierta marca, y me la tomé por completo. Me gritaron de todo porque era la única botella que teníamos en casa y era justamente por las fiestas. Me tocó salir correr al supermercado que queda como a 10 minutos y resulta que porque efectivamente ahí estaban, llegas y en las perchas decía Ecuador y era el equivalente como a 3 metros de ancho por el tema de alto, solo productos ecuatorianos. Y ahí estaba la famosa agua mineral. Pero enseguida comencé a comparar y decía Centroamérica, Sudamérica, y las perchas eran 3, 4 veces más grandes que la propia. Desde el punto de vista otra vez mercadeo, y comparando un poco, eso es físico, creo yo que tenemos mejor oportunidad ganar en lo digital. ¿Por qué estos centroamericanos o el resto de Latinoamérica lo puede hacer y por qué nosotros, desde el punto de vista de marketing, no lo estamos haciendo? Porque obviamente si vamos a la parte digital en los Estados Unidos es complejo. Tienes que ir, buscar y saber dónde encontrar para ver lo que está pasando. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué recomendarías? Bueno, yo recuerdo esto hace 20 años que hablamos justamente de las famosas PYMEX, ¿no? Pequeñas y medianas empresas de exportación. Yo diría que es un tema de visión. Yo creo que los exportadores ecuatorianos actualmente son personas extraordinarias, grupos extraordinarios, de empresas extraordinarias. Sin embargo, yo creo que mucho del empresariado ecuatoriano aún piensa en un flujo tradicional. Y ahí le quisiera preguntar al señor Manuel qué opina de lo que le voy a comentar en este momento. El flujo tradicional es: vamos por el mercado local, después del mercado local, lo que nos sobra, vamos al mercado exterior. Pero realmente los flujos comerciales y la parte de globalización te exige ser diferente. Más bien, otros países como el Asia, lo que hace es totalmente un tema al revés. Lo que dice, oye, voy a irme hacia afuera y lo que sobre, entre comillas, voy a ir hacia adentro. Y Ecuador ha sido muy exitoso en ese modelo, ¿no? Como nos comenta justamente Manuel con la pitahaya, con la malanga, con el mismo tema del café de alta calidad, porque recordemos que Ecuador somos un país productor de cosas extraordinarias, pero gran parte del mercado ecuatoriano consume café liofilizado de baja calidad. Entonces, ¿dónde vas a poner justamente este producto premium? No en Ecuador, sino afuera. Entonces, los esfuerzos realmente de comercialización, los esfuerzos de promoción, yo diría que deben nacer hacia afuera, deben nacer con la visión internacional. Y yo creo que ahí es la parte de los esfuerzos que se están haciendo por parte del público, el privado, de empresas especializadas como las que maneja Manuel, para que justamente pensemos en este tema al revés. Afuera es lo que debemos realmente tener la parte importante y adentro, pues sí, voy a tener un mercado importante. Hablemos que crece, que tiene dólares, pero realmente no es el fin realmente de mi empresa el realmente mantenerme una consolidación en el mercado ecuatoriano. Yo creo que ese es el chip que debemos justamente pensar en esta segunda parte de lo que nos falta para llegar al año 2050, ¿no? Pensar realmente que la dolarización se sustenta con exportaciones y que requerimos justamente que las pymes también nazcan internacionales, tomando en cuenta que ahora tenemos más herramientas como la parte digital y sobre todo un tema que me pareció súper interesante, que es la posibilidad de volvernos virales en cortísimo plazo y algo que realmente me parece sorprendente. Hay un grupo musical de boliviano
que realmente se hace viral en apenas 2 o 3 semanas a nivel global, ¿no? Y es un tema interesantísimo que realmente lo mismo puede pasar con nuestra cultura, con nuestra comida, con nuestras exportaciones, tomando en cuenta que ahora la hiperconectividad nos da estas oportunidades. Entonces ahí, Manuel, no sé cómo ves esta posibilidad de más bien pensar al revés, pensar primero en las exportaciones y quizá ver al Ecuador en algunos productos como un mercado secundario. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esa es la nueva visión que no es de ahora, que ha cambiado probablemente en los últimos 5 o 10 años. Yo recuerdo, y les digo, yo estoy por cumplir 48 años. Yo me acuerdo cuando yo iba al supermercado con mi padre cuando tenía 8 o 9 años y mi papá me mostraba algunos productos. Mira, este es un producto de calidad de exportación. Me acuerdo claramente que decía, este es un producto de calidad de exportación. ¿Qué significaba en el año 90 cuando te decían que es un producto de calidad de exportación? Significaba que era un producto hecho a lo mejor con unos estándares más altos, con otras exigencias más altas y que también se vendía en el mercado ecuatoriano. Es más, en muchos productos decía, ¿no? Producto de exportación, ¿no? Porque eso era. Ahora, la realidad es que yo me atrevo a decir que el mayor porcentaje de la industria alimenticia o agroindustria de Ecuador, voy a hablar de procesados, no tanto de la fresca, pero los procesados ya son productos que se están exportando o que han tenido la oportunidad. Pero claro, no todos lo pueden exportar porque no todos son tan competitivos, no todos deciden invertir en cambiar el empaque para cumplir la normativa en este caso, de Estados Unidos, etcétera. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una empresa que nace en Ecuador tiene que pensar este producto, quién lo consume. No es solo los 18 millones de ecuatorianos, lo consumen los norteamericanos, lo consumen los europeos, lo pueden consumir también los chinos. Más aún hablando que el Ecuador ahora tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea vigente desde el 2017, con China me parece que vigente desde el 2024, me parece, con Canadá, que fue, me parece que firmado el año anterior, eh, me parece que con Corea también ya tenemos con algunos países de Centroamérica, tenemos acuerdos comerciales dentro del marco de la LADI con la mayoría de los países latinoamericanos, ¿ok? Y con Estados Unidos, si bien es cierto, no tenemos un acuerdo comercial y eso es una tarea pendiente que ojalá lo podamos lograr, pero en estos momentos con los aranceles a todo el mundo le cambió. Y hay algo que pasa en Estados Unidos que no hemos hablado. A raíz de la pandemia, que ya son 5 años de la pandemia, o van a ser 6 años, perdón, de la pandemia, la estrategia, acuérdense que cuando llegó la pandemia y con todos los problemas que hubo de la logística, las cadenas de suministro, los barcos, los fletes, empezamos a cambiar esa estrategia de globalización y empezamos a hablar un tema más de comercio regional. Estados Unidos empezó a cambiar mucho esa estrategia de dónde abastecerse. Entonces Estados Unidos ahora prefiere, o después de la pandemia empezó a decir, mira, prefiero comprar más cerca, a lo mejor a un precio un poco más alto, pero mejor calidad. Y le pasó a muchas industrias ecuatorianas. Entonces, industrias norteamericanas o clientes de Estados Unidos empezaron a comprar más desde Ecuador, de Colombia, República Dominicana, porque logísticamente estaban más cerca, pese a que a lo mejor no era lo más barato con relación a Asia, pero en cambio era lo más cerca y a una calidad superior. Solo para terminar esta idea que tú mencionas, Jaime, hay una marca de chocolate que está muy posicionada a nivel mundial, que es el producto ecuatoriano. Yo tuve el gusto de conocerlos a ellos desde hace muchos años cuando yo trabajaba en Corpey, luego en Proecuador. Y mira, esa marca primero se hizo conocida afuera, en Europa, y recién me parece que en el año 2012 o 2013 empieza a vender en Ecuador en la Fibeca y empezó a vender luego en pequeños supermercados. Así hay muchísimos productos o muchas empresas de Ecuador que yo he tenido el gusto de poder trabajar y asesorar y acompañarlos en su proceso a Estados Unidos, que no venden una funda o una caja de su producto en Ecuador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la planta está en Guayaquil, está en Santo Domingo, está en Manabí, en Cuenca, pero su producto es más enfocado al mercado internacional, porque si lo venden en el mercado ecuatoriano, dicen, oye, voy a competir con un producto artesanal que a lo mejor se vende más barato. Y sea como sea, el mercado ecuatoriano es un mercado más de precio. El mercado internacional, como Europa, es un mercado más de calidad. Y Estados Unidos, que si bien es cierto es un mercado de precio todavía, se está cada vez poniendo un poco más exigente o más premium,
y el consumidor está dispuesto a pagar un precio un poco más alto por una mejor calidad. Hablemos un poco de tiempos, porque creo que tal vez en la cabeza de los exportadores, sobre todo los que son nuevos, ¿cuánto tiempo me lleva desde que estoy listo para exportar? Paso por todo el proceso normal de justamente de logística y distribución y el proceso luego de poder negociar con los potenciales compradores. ¿Cuánto tiempo era antes? ¿Cuánto tiempo pensamos que es ahora? Y en relación a otros países, ¿dónde estamos? ¿Qué opinas tú, Manuel? Bueno, aquí también algo, como a veces hacemos muchos webinars nosotros desde nuestra empresa, voy a desmitificar algo, si la palabra es la correcta. Estados Unidos no es un mercado muy complejo en temas de normativa. Estados Unidos es un mercado bastante accesible. Mercados complejos es el mercado japonés, el mercado de la Unión Europea. Estados Unidos es bastante accesible. Entonces, digamos que cuando nosotros tomamos una empresa, desde Trojan Business Partners, tomamos una empresa y los ayudamos a, oye, necesito sacar el FDA, necesito que me revise la etiqueta para ver que cumpla la normativa. Eso lo tenemos listo en cuestión de 45 o 60 días, siempre y cuando la empresa haga los cambios pertinentes, porque nosotros le vamos a decir, oye, tienes que cambiar la etiqueta, pero esa etiqueta tiene que ser cambiada. Parece que hay empresarios que dicen, aquí viene la famosa frase, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina, y dicen, no, yo no la voy a cambiar mientras yo no tenga un pedido de compra. Pero si uno va a un distribuidor y uno le ofrece un producto y ese producto no está adaptado, el distribuidor no va a tomar la decisión de comprar. ¿Me explico? Entonces, aquí viene ya, pero si que el empresario toma la decisión, digamos que en 60, 90 días están listos ya para empezar a prospectar el mercado. Y de ahí, ya una vez que empieza a prospectar el mercado, me refiero a asistir a eventos, a ferias, a misiones comerciales, ir a tocar las puertas a distribuidores, ya ahí es cuestión de que tenga una estrategia armada de exportación, de saber sus precios. Uno no puede cometer el error de decirle a un cliente, mira, te ofrezco este jugo o esta bebida, y decirle, fabuloso, ¿y cuánto me cuesta? Ya, déjame ver, ya te voy a cotizar, y se demora 2 meses en contestar. No, el momento que uno va y toca la puerta, tiene que tener ya al menos un precio producto puesto aquí en Miami o en Nueva York, y ya ajustar pequeños márgenes en base a los volúmenes de negociación. Pero ya en ese momento, como te digo, luego de estos 90 días de estar listo y de empezar a prospectar clientes, ya esa demanda puede empezar a generar. Lo que pasa es que va a empezar poco a poco, ¿no? Y aquí esto es muy importante entender. Lamentablemente todavía hay muchos exportadores que piensan, no, yo no voy a vender si no me compran un contenedor. Eso toma mucho tiempo. Hay que empezar de a poco. Y una estrategia es vender a través de un soft landing, crear una empresa en Estados Unidos. Se les consigue un warehouse. Aquí hay muchas empresas. Florida es un estado logístico por excelencia. Almacenan su producto y en el momento que alguien le hace un pedido, le compra y le vende un pallet, le vende 100 cajas, le vende 80 cajas, pero así se va haciendo marca y se va creciendo. Hasta que esa demanda ya mañana crece, y ya estamos hablando que después de 8 meses, 10 meses, un año, ya un cliente te dice, no, ahora quiero que me mandes 3 pallets, mándame un contenedor, pero hay que empezar de pequeño. Entonces los tiempos se han reducido, pero más que nada el empresario tiene que adaptar su mentalidad y su estrategia de que no necesariamente va a empezar con clientes grandes que le van a pedir un contenedor, sino con clientes que le van a pedir cajas o en el mejor de los casos pallets. Jaime, si fuera un mercado doméstico, sabemos que prensa, radio y televisión es lo que normalmente el empresario ecuatoriano está acostumbrado. Si decimos lo mismo ahora, quieres exportar a Estados Unidos, prensa, radio y televisión es casi que inaccesible, no solo por tema de precios, sino por la complejidad de la complejidad propia de las redes y la complejidad propia de que la competitividad que hace un rato hablamos. Sin embargo, ahora con el tema de Internet se abre un sinnúmero de puertas. ¿Qué se puede hacer para primero ir al mercado ecuatoriano nostálgico, al latino y luego al mercado completo, usando redes como OTT, usando redes como YouTube? ¿Qué piensas, qué has visto, qué recomendarías? Bueno, yo creo que los líderes de esto es China, ¿no? Donde básicamente el TikTok ya no es un canal lúdico, sino realmente es un canal comercial que está 24 horas del día comentando justamente alternativas de distribución B2C, ¿no? Una alternativa que realmente también se puede complementar con lo que dice Manuel de tener ciertos warehouses o temas logísticos que pueden realmente llegar con plataformas como por ejemplo la parte de Amazon a lo que viene a ser la parte de los hogares en Estados Unidos, sean nostálgicos o no. Entonces yo te diría que una de las grandes oportunidades que se tiene en este momento es la generación de contenido de alto valor a nivel digital,
Y eso es básicamente lo que estamos viviendo en YouTube, por ejemplo, ¿no? Muchas personas ya no tienen realmente TV cable, ¿verdad? Cable en sus casas, lo que tienen realmente es las aplicaciones de streaming o lo que tienen realmente directamente el YouTube. Y en el YouTube básicamente ves el canal Noticias, en el YouTube ves la radio o escuchas la radio o ves canales justamente especializados. Y ahí hay un tema sumamente interesante porque parecería que la explosión de contenidos ya no está para cualquiera, sino realmente está para personas especializadas que realmente te pueden dirigir en una compra. Y adicionalmente el tema de la inteligencia artificial, donde realmente en este momento ya es tu primer advisor, ¿no? Antes, hace muchos años, era la familia, era la tía, después fue Google, y actualmente es la inteligencia artificial la que no toma decisiones por ti, pero que básicamente va a buscar en los miles de bytes, ¿verdad? La parte realmente de la mejor alternativa posible para una compra. Y en ese sentido también hay otra de las oportunidades que existen, y eso lo hablamos mucho en este canal, en la parte de que la inteligencia artificial también pueda reconocernos. Y en ese sentido, por ejemplo, las páginas web, no digo que sean feas, sino que realmente el diseño ya es una segunda alternativa, porque realmente más bien la inteligencia artificial va a buscar contenido de valor, va a enfocarse en que el producto con la empresa especialista va a buscar reputación y en ese sentido te va a dar una sugerencia. Hay una oportunidad enorme para digitalizarnos también como Ecuador, ir mucho más rápido en la parte de la digitalización y el multilingüaje para que esto realmente sea sumamente posible. En la mañana de hoy, Edgar, veíamos justamente la posibilidad de poder ver contenido en inglés, en español, en chino, en coreano, en un canal realmente como tal en cualquier parte del mundo. Y eso es posible con un costo sumamente bajo. Antes necesitábamos diseñador, traductor, temas relacionados con partes normativas. Ahora realmente tenemos todo dentro de lo que viene a ser la parte virtual y digital. Y ahí, por ejemplo, una cuña pequeña para el canal. Recordemos a Prometeo como una inteligencia artificial que la hemos entrenado para justamente ayudar también a tomar decisiones empresariales. Y eso está al alcance de la mano de cualquier persona. Y eso justamente es lo que también tenemos que aprovechar. Hablamos un poco de volúmenes y hemos hablado un poco de tiempos. Hablemos ahora un poco de montos de inversión. Si tu mercado ya sabemos que tiene que ser ahora por nuevo concepto exportar, como porcentaje de ventas, una empresa, una pequeña y mediana empresa, para poder empezar, ¿cuánto debería destinar en porcentaje de su total de ventas que sea justamente internacional y qué porcentaje de apoyo de marketing para poder lograr hacerlo? Tú, Manuel. Bueno, esto es muy variable porque va a depender del tipo de producto, ¿ok? Va a depender del tipo de categoría. Por ejemplo, si vamos a hablar que es una empresa que va a exportar chocolate, un café orgánico y que a lo mejor lo va a vender a través de canales digitales como Amazon.com, Walmart.com, probablemente la inversión que va a tener que hacer no va a ser tan alta. Me explico. Obviamente va a tener que adaptar su producto, va a tener que verificar que cumple la normativa, adaptar el empaque, pero probablemente esa inversión entre crear la cuenta, tiene que hacer promoción en los canales, tiene que tener un contrato, por ejemplo, tiene que tener un warehouse aquí, no propio, pero sí que esté subarrendando un espacio donde alguien almacene y si hay un pedido de Amazon, pues que eso llegue o entregarlo a Amazon directamente. Pues estamos hablando que a lo mejor anualmente se podrá estar, no quisiera dar una cifra porque va a depender del producto, pero digamos que una inversión para prepararte para estar listo para el mercado de Estados Unidos puede ser entre los $3,000 a $5,000, ¿no? Entre el cambio, adaptar tu etiqueta, normativa, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si ya hablamos de una industria más grande? Vamos a hablar de una industria de productos congelados, una industria de productos alimenticios, donde ya para pasar un tema de una normativa FDA, por ejemplo, en congelados, tiene que tener una aprobación de una norma HACCP. La norma HACCP es una norma de calidad que aplica para productos congelados y principalmente para productos del mar. Eso ya es otro tema, porque tiene que venir una empresa y que tiene que adaptar sus procesos para que cumpla la norma HACCP. Entonces eso ya es otro tipo de inversión, pero ya estamos hablando de mercados de que son industrias que pueden exportar tranquilamente a grandes clientes acá, llámese como Goya, Nestlé, etcétera. Entonces va a depender del tipo de negocio, el tipo de inversión y del tipo del cliente al que queremos enfocar, porque una cosa es vender por Amazon, una cosa es vender a través de canales digitales, otra cosa es vender en perchas de supermercados. Solo para obtener una idea. Aquí en Estados Unidos hay dos tipos de supermercados, principalmente.
Una que son las cadenas independientes. Estas cadenas independientes son compras individuales de cada supermercado. Dicen, mira, yo hablo con el gerente y el gerente decide comprarme. Perfecto. Y esos supermercados, en su mayoría de los casos, no te piden un fee o un valor por poderte perchar el producto. Entonces ellos te compran, se marginan entre un 30 a 40% dependiendo de la categoría. Y si es que ese producto en percha rota y se vende, te vuelven a hacer otro pedido y empiezas a seguir, ¿no? Tienes que hacer activaciones, etcétera. Pero si tú ya quieres ir a un supermercado ya más grande, llámese aquí en Florida un Publix, un Walmart o un Kroger, ya supermercados más grandes, esos supermercados normalmente cobran un fee por ponerte el producto en percha, que son fees que pueden ser entre $3,500 a $5,000 por SKU, por ítem. Entonces ya eso ya es una inversión más grande, pero pensando que ese supermercado, cuántos miles de personas te van a la semana, ¿no? Entonces, ya uno tiene que, hay que equipar. Entonces, los presupuestos van a ser muy variables dependiendo de la categoría del producto y dependiendo del mercado, al tipo de cliente al que estoy enfocado. Jaime, todo se mueve cada vez más rápido. Tú y yo lo vivimos, es impresionante. Tú y yo en el mundo que estamos cada 3 semanas es algo nuevo. En el Ecuador, me imagino yo que la academia, para temas de justamente si eres un empresario y quieres estudiar formal o informal, qué hacer para exportar, tiene cierto tipo de complejidades, cierto tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para ayudar, educar, formar a estos empresarios a que sepan como la receta de cocina que tiene que hacer? ¿Qué conectarse, qué no conectarse, qué lugares hacerlos, inteligencia artificial, formal o no informal? ¿Qué recomendarías, qué opciones hay? Desde el punto de vista de la academia, yo te diría que hay una explosión de licenciaturas de negocios internacionales, hay algunas maestrías de negocios internacionales. Sin embargo, si podría agregar algo para poder consolidar esos temas académicos y de conocimiento de exportación, es que nos retiremos un poquito de la parte operativa tradicional y que nos enfoquemos más en la parte estratégica, ¿no? O sea, yo te diría que en la parte de licenciaturas, por ejemplo, en negocios internacionales, hay muchísimo enfoque en lo que viene a ser la parte operativa de aduanera, de exportación, importaciones, puertos, qué es una tarifa, qué es una no tarifa, y se olvida mucho la parte realmente de las estrategias de negocios como tal, el tema de paquete, diferenciación, el tema de promoción, el tema de adaptación, el tema relacionado incluso con lo que viene a ser la parte de estacionalidad, lo que viene a ser la parte de los distintos temas del mundo o incluso la parte realmente cultural, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos no es que solo tienes una cultura, tienes muchísimos estados, tienes el centro, el este, el oeste, tienes alternativas realmente de diferentes tipos de consumo. Y en ese sentido, te diría que la academia o el gran reto de la academia está en entender que necesitamos tener especialistas en estrategia de negocios más que especialistas en la parte operativa. En la parte operativa no digo que no se debería conocer, pero ya existen realmente opciones como, por ejemplo, Catapulta como inteligencia artificial, que te dice cuál es la norma fitosanitaria, cuál es tu alternativa de labeling, cuál es tu alternativa realmente de arancel. Le tomas una foto de un producto y te puede sugerir una adaptación. Y en ese sentido, realmente la inteligencia artificial ya hace esos temas. Ahora lo que realmente tenemos que enfocarnos es cómo realmente llegamos al consumidor de forma eficiente, con calidad, cantidad y continuidad. Y diría que no de forma barata, pero sí de precios convenientes o precios que realmente se ajusten a lo que viene a ser la parte de los atributos que estamos realmente promocionando. Y ahí me quedo con lo que dice Manuel, la parte relacionada con, oye, Ecuador es un mercado de precios. Y en ese sentido, realmente entonces tenemos que buscar otros mercados como el norteamericano que sí aprecia el producto o que por nostalgia tendría realmente capacidad de vender un producto con un precio mayor. Por ejemplo, yo creo que fue un error enorme el que realmente Ecuador durante 6 años haya puesto este veto del cangrejo, realmente pensando en el consumidor ecuatoriano, que así muy bueno, me encantan las cangrejadas, sobre todo en Guayaquil, pero realmente es un error enorme. Había un mercado, hablemos en Estados Unidos, que demandaba un producto con una prima de precio que realmente estaba listo para consumir. Y en ese sentido yo creo que si nos equivocamos, Ecuador realmente debe volver a pensar en el mundo como mercado primario. Y no te digo desabastecer Ecuador, pero realmente si Ecuador realmente no entiende el tema de los atributos de un producto, deberíamos pensar realmente en siempre priorizar la exportación. Tú obviamente, Manuel, ayudas mucho a los empresarios ecuatorianos, pero asimismo a muchos otros tipos de mercados latinoamericanos. Si tuviéramos que hacer una propuesta a la industria ecuatoriana
nuevas áreas, no las tradicionales, no flores, no cacao. ¿Cuáles serían esas 4 o 5 nuevas áreas que otros mercados ya están haciendo y que a lo mejor los ecuatorianos deberían, los empresarios ecuatorianos deberían comenzar a pensar, a lo mejor es buena idea meterme en esto? ¿Cuáles serían esas 4 o 5 áreas? Bueno, yo ahí voy a seguir enfocado en la parte agroindustrial, ¿no? Pero dentro del área industrial, ¿qué tipo de productos? Yo creo que a raíz de la pandemia y a raíz de todo lo que pasó en el COVID, en el 2020, y toda la necesidad de la gente de consumir y alimentarse mejor, tratarse mejor su salud, yo creo que se vino una nueva ola de productos saludables. Ya, yo creo que, por ejemplo, Ecuador debe enfocarse mucho en las industrias, en hacer más investigación y ver qué otros productos podemos sacar con a lo mejor ciertas, tal como menciona Jaime, por ejemplo, la malanga. La malanga es un tubérculo similar a la yuca, primo de la yuca, como decimos, que se vende aquí muchísimo en Estados Unidos. Ecuador, perdón, es el principal proveedor de malanga para Estados Unidos. Lo consumen muchos los centroamericanos, las personas del Caribe, los consumidores del Caribe, ya que viven acá en Estados Unidos. Y en Ecuador nadie conoce la malanga. Te explico, porque no estamos acostumbrados. Probablemente en Ecuador, y esto es un trabajo que a lo mejor las universidades, centros de desarrollo, deben haber muchos productos en la Amazonía, en la sierra, en la costa, o mucha posibilidad de emplear a otros cultivos con propiedades alimenticias diferenciadoras. Me refiero a productos saludables, productos, no sé, con muchos antioxidantes, algo similar a los superfoods, ¿no? Los superfoods, acuérdense, empezamos con la quinoa, pero ahora se vende mucho quinoa, amaranto, chía y otros productos que se han ido desarrollando. Y yo creo que hay un salto muy importante en industria alimenticia, jugos que tengan productos naturales, productos sin azúcar, ¿no? Cada vez se está consumiendo más productos que no tengan azúcar o bajos en azúcar. Entonces yo creo que toda esa industria de los superfoods o los productos saludables es algo que en Estados Unidos se está tomando muy en cuenta. Creo yo que en Europa incluso más, porque en Europa tradicionalmente ha sido un consumidor mucho más educado y mucho más gourmet. Y eso yo creo que esa es una tendencia que no va a cambiar, que se va a mantener. Y yo creo que eso es algo que en Ecuador todavía podemos sacar. Creo que un país vecino como Perú, por ejemplo, le ha sacado más provecho, tiene una oferta de superfoods mucha más amplia e integrada hacia otros productos o derivados de productos. Y yo creo que en Ecuador podemos seguir ampliando todavía eso. Medicina natural, es decir, en vez de las personas curarse o reducir ciertos problemas con medicina, que sea a través de una alimentación natural y una alimentación más saludable. Y estoy seguro que en Ecuador y muchos otros países de Latinoamérica tenemos eso en nuestro patio, tenemos esas características del suelo, esas características del clima, y a lo mejor ciertos cultivos ancestrales o raíces ancestrales que nos permiten desarrollar esos remedios, pero de manera natural. Pero hay que investigar, hay que desarrollar, hay que probar y así seguir desarrollando. Jaime, tú y yo hacemos muchos contenidos. Obviamente usamos un montón de inteligencia artificial para crearlo y hacer el storytelling. Pero algo que yo no recuerdo haber visto, obviamente, es recetas del Ecuador. Para todas las cosas que ha mencionado, obviamente, Manuel. Educación. Para el mercado de antaño y el resto de los mercados. ¿Cómo hacer para que justamente que estos influencers naturales que tenemos en el Ecuador ahora empiezan a hacer justamente ahora influencers, pero de recetas del estilo de vida, con los productos de vida, con los superfoods que menciona muy bien Manuel, pero para este lado? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías a todos? Este es un potencial. Que se atrevan a utilizar justamente las herramientas de tecnología. Ahora tenemos opciones increíbles para, por ejemplo, rescatar la receta de la abuela, que está escrita a mano, ¿verdad? Que nadie le puede entender, pero la inteligencia artificial tiene las habilidades realmente para traducir algunos documentos antiguos. De ahí, por ejemplo, subir esto a Notebook LM para generar un video, generar contenidos vía TikTok, poner justamente los hashtags necesarios, ponerlo en inglés y de ahí justamente hacerlo esto de forma recurrente para que haya justamente esas explosiones. Estaba viendo, por ejemplo, canales de comida ecuatoriana en YouTube
de muy, muy alto nivel que en este momento, el día de hoy, 7 de enero, podrían tener ya una traducción simultánea, casi inmediata, y realmente en ese sentido, pues poder promocionar nuestras alternativas. Y como dice Manuel, el superfood, aquí tenemos realmente un tema increíble, hay que hacer un levantamiento cultural, ¿no? Del país, un levantamiento también te diría de qué plantas, animales y opciones realmente para salud y belleza tenemos, y en ese sentido puedes tener realmente una oferta exportable más consolidada. Y realmente yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Lo veo con la uvilla, lo veo con el tema de nuestra colada morada, que tiene este producto de este arándano andino, ¿verdad? Que realmente tiene muchos polifenoles, muchos temas de antioxidantes, o incluso como en algún otro programa que vimos, el tema de por qué no dar el paso también de vender bebidas con nuestros vinos realmente a Estados Unidos. Y en ese sentido creo que hay oportunidades enormes para gran parte de lo que viene a ser nuestra agroindustria. Y en este momento, con la explosión de inteligencia artificial, de la digitalización, del acercamiento logístico, de las posibilidades de hacer un business to consumer, de plataformas, de un país que realmente tiene tantas personas, tantos millones de habitantes a nivel latino, tanto mercado nostálgico, pues no nos queda más que ir más rápido y tomar esas oportunidades en este mismo año. Manuel, para ir cerrando, y otra vez millón gracias por ilustrarnos mucho lo que está pasando desde este lado acá de Miami. Si tuvieras que decirle 5 cosas a ese empresario ecuatoriano o latinoamericano, ya estamos en 2026, ya está enero y primer trimestre, obviamente ya tienen que estar los planes listos, pero de lo que hemos conversado, de lo que está pasando, de la desaceleración de las cosas que están pasando, 5 cosas que les quieres decir: rompan el tablero, empecemos, hagamos cosas diferentes. ¿Qué les dirías a esos empresarios? Bueno, sí, yo creo que siendo 2026, yo les diría 5 cosas probablemente a los empresarios que desean hacer negocios de agroindustria o alimentos aquí en Estados Unidos. Primero que nada, que las oportunidades existen, siguen existentes aquí y se están incrementando, porque además recuerden que 2026 es un año muy interesante en Estados Unidos. Va a haber aquí nada más y nada menos que un mundial de fútbol. Me explico. Entonces, no sé si ustedes han visto que va a ser el mundial de fútbol con, me refiero a nivel económico, precio de las entradas más alto que hay. ¿Por qué? Porque es la demanda en este país. Aquí un evento deportivo tiene un costo alto. Entonces, primero que nada, aquí van a haber oportunidades. Van a llegar muchísimos turistas, van a llegar más turistas, y toda esta gente es una oportunidad no solo para que el norteamericano o los latinos que estamos aquí consumamos, sino gente que va a venir a Estados Unidos este año, que se puedan su producto estar en percha y que esta gente la pueda conocer. Segundo, hay que innovar. Hay que innovar. Y me refiero cuando digo oportunidades, pero esas oportunidades vienen también en tema de innovación. Y me refiero a innovación no solamente en tema de producto, de desarrollar, ya no solo vender pitahayas, sino pulpas de pitahayas, no solo en productos, sino innovar en la manera de cómo vender, cómo distribuir. A través de un soft landing, que es este soft landing, crearles una empresa y que puedan vender aquí localmente a distribuidores, porque hay distribuidores que a veces dicen: yo no quiero correrme el riesgo de importar y yo lo quiero comprar localmente. Entonces, hay que prepararse para poder vender localmente, y todas esas son herramientas. Tercero, hay que prepararse. Es decir, estas empresas que quieren exportar tienen que prepararse, tienen que entender cómo funciona el mercado, tienen que adaptar su producto. Entonces, ese es otro tema. Y los últimos 2 puntos es: tienen que venir a Estados Unidos, tienen que visitar, tienen que prospectar, tienen que participar en ferias, tienen que venir a misiones empresariales. Los invitamos a que nos vean en las misiones empresariales que hacemos, porque la gente no viene solamente a hacer turismo, no, viene a hacer negocios, vienen a entender cómo funciona el sistema de distribución y a conectar con compradores. Entonces, esos son 4 puntos. Y el quinto, que también hay que estar tanto en el canal físico como en el canal digital. Y me refiero al canal digital a aplicaciones, canales online, e-commerce, Amazon, porque ataca a las dos maneras de vender. Hay productos como un chocolate, como un café, como una bebida, que se puede vender muy bien a través de e-commerce. Y hay otros productos que probablemente sigue siendo, como las frutas, sigue siendo el principal mercado las tiendas tradicionales o los supermercados. Entonces, esos son los 5 puntos
Y todo se refleja en entender cómo funciona el mercado y saber cómo llegar. Esas son mis recomendaciones, Edgar. De tu lado, Jaime, 5 pasos, tal vez un poco más académicos, que debería hacer justamente ese empresario para acatar justamente y seguir las recomendaciones de Manuel y comenzar a poner cosas en práctica a ellos y a sus equipos de trabajo. Yo diría que, número uno, tener la visión de irnos afuera. Ecuador realmente ha demostrado que podemos irnos por el mundo y de hecho una evidencia de esto es que vamos a estar en el Mundial, como dice Manuel. O sea, ya lo hicimos en el fútbol, ahora tenemos que hacerlo con productos, con servicios, con inversiones, con talento que realmente puede hacer y romperla en Estados Unidos o en cualquier país. Número dos, yo te diría que enfocarnos en personas que saben de estos temas. Por ejemplo, no tenemos que ir con personas muy académicas, sino personas que realmente trabajan en esto en el día a día. Está muy bien escuchar la parte académica, pero yo te diría que es importantísimo tener personas que ya han mandado un container, que conocen realmente la logística, que conocen la distribución, porque si no lo otro, yo te diría que es demasiado en papel. Realmente las exportaciones requieren personas que hayan tenido realmente experiencia en ese sentido. Número tres, yo te diría que estar súper abiertos en la parte de adaptación. Como dice Manuel, no vamos a vender 100 containers, vamos a comentar con un pallet. Y en ese sentido necesitamos tener adaptación. Adaptación en la etiqueta, adaptación en los formatos, en las botellas, en los paquetes o incluso en los nombres. Me acuerdo que algunos nombres ecuatorianos tenían algunos temas que sonaban medio raro en inglés y tenían que adaptarse. Y ahí hay un montón de historias en ese sentido de temas asiáticos que se transforman a América Latina. Yo diría, número cuatro, digitalizarnos. Es un año importantísimo para utilizar la inteligencia artificial, importantísimo realmente para tomar esta batuta de la digitalización. Y número cinco, el tema de el mejor 1%. Yo diría que ese viaje que antes tomaba en papeles 36 meses para exportar, 3 años para exportar, ahora Manuel nos dice que podemos hacer en 90 días, pues requiere realmente tener ese 1% diario, ¿no? O esa alternativa de que quiero llegar realmente a tener un producto premium aceptado por el mercado internacional, necesito ir justamente a una mejora continua diaria, contundente, porque si no, realmente las cosas se desvanecen, otro mercado puede tomar realmente nuestra posibilidades de esta oportunidad, o por qué no, pues parecería que el sueño de exportar después pasen décadas o nunca pasa. Entonces, en este sentido, diría que hay que tomar acción en este año 2026 para la exportación a Estados Unidos. De mi lado, pilotos. Manuel y Jaime nos han compartido que hoy por hoy los tiempos para poder comenzar a ejecutar y poder hacer la actividad comercial del otro lado empiezan en 90 días, lo cual es bastante rápido. Pero si no lo hacemos y solamente pasamos programando en el PowerPoint, no va a funcionar. Pilotos, hay que ejecutarlos. Jaime ya lo dijo, expertos. Lo siguiente que justamente hay que hacer es, estamos a un nivel competitivo gracias a las tarifas. Tomemos ventaja. Otros países lo van a hacer, aprendamos, usémoslas y aprovechemos la moneda dura y más que nada el vuelo sin parar de 4 horas de Ecuador al menos a la Florida, que es una ventaja completamente enorme. Tercero, la Florida. Como bien lo acota justamente Manuel, la Florida está diseñada y sigue siendo cada vez mucho mejor para temas de logística y distribución, el soft landing en la Florida. Y desde aquí hay un sinnúmero de diferentes oportunidades para poder transportar productos a cualquier parte de los Estados Unidos. Amazon hará las entregas de productos en 4 horas. No digo que hagamos los ecuatorianos lo mismo, pero al menos poder comenzar a hacer y comenzar a distribuir más. Y finalmente el tema justamente de poder llegar a las casas, a los televisores, usando diferentes tipos de tecnologías que en otro podcast vamos a revisar con Jaime. Pero se puede hacer. No estamos hablando de romper los bolsillos. No estamos hablando de proyectos de años. Estamos hablando de cosas de tomar ventaja, aprovechando, por ejemplo, esas ferias que bien menciona que están programadas y que las lidera el grupo justamente Manuel. Unámonos a ellas, pero empecemos a actuar. Tomemos ventaja, vengan a visitar los Estados Unidos, vengan y participen del fútbol y justamente aprovechemos todas estas oportunidades que te están dando en este año 2026. Manuel, Jaime, millón gracias. Espero que se hayan divertido. A la audiencia, estamos acá. Estos son los datos de contacto de Manuel, Jaime y los míos. Pero lo importante es activémonos, participemos, conversemos y hagamos preguntas. Millón gracias a todos. Esto fue NT 593. Lo esperamos a la próxima. Abrazos. Gracias. ¿Qué te pareció, Manuel? Perdón, que tengo que yo partir, pero te dejo con Manuel. ¿Cómo tal? Dale. Perdón. Un abrazo a los dos. Gracias. ¿Qué te pareció? No,
Chévere, interesante, muy bien, te felicito, me gustó mucho el programa. Y dale, yo después te voy a pasar, si puedes, mándame un mensajito de WhatsApp, por Dale, favor. mándame, mándame por acá tu teléfono, ponlo ahí en el chat de acá. A ver, déjame ver cómo que, En la, ¿sabes qué? en la parte superior tiene que decir el primer botón, si estás en el browser o en la app, el primer botón de la Aquí está, izquierda. chat. Ponme ahí Es tu que sabes que teléfono. yo no estoy muy familiarizado con esta plataforma, soy más de Zoom. Sabes que esta es mejor. Zoom fue diseñada para otra cosa diferente, solo que fue lo más rápido que había en su Claro. momento. Sí, esta tengo entendido que es mucho más seguro, ¿no? No es el tema de seguridad, sino que, por ejemplo, en mi caso, o sea, mira lo que te voy a decir y es de locos. Todas las reuniones que yo tengo de negocios uso Teams, obvio. Pero lo más importante, las grabo. No le digo a la inteligencia artificial que me haga un resumen, la grabo. Una vez que la grabo, la meto en inteligencia artificial completa. Por ejemplo, la inteligencia artificial va a saber qué hablaste tú, qué hablé yo. Y, por ejemplo, lo que algún rato voy a enseñarte es, te clona. Tú eres el experto de esto. Entonces, te imaginas que yo te haga a ti 5 o 7 reuniones de todo lo que quieras contar o todos tus webinars que das. A la 11ª, ya te tengo clonado. Y eso mismo lo ponemos en el aula que te decía. Y la primera parte, que es justamente como darte a conocer, justamente que vengas a calificar, todas las preguntas llegan al avatar y puedes responder absolutamente todo. Y luego ya tienes filtrado y te enfocas a los que realmente quieren hacer negocios. En vez de Qué estar loco. justamente... Es de locos. Mm, Y de así mismo luego puedes comenzar a crear para tu empresa el típico, en vez de las páginas web que te decía, los 30 segundos, por qué hacer negocios con Manuel y su compañía. Y viene el ya. otro, y es de loco. Entonces, por eso me gusta más esta. No, interesante. Mira, ahí te pasé mi número, después me pasas un mensajito de WhatsApp, ¿ok? Porque te voy a pasar después información de, primero que nada, para cuando ya lo tengas, lo voy a poner en nuestro canal de LinkedIn, nuestro YouTube, etcétera, lo vamos a difundir. Pero también, ya después cuando ya tenga, yo ya tengo el programa de los eventos que voy a hacer este año, te los voy a ir pasando para que los vayas teniendo y a lo mejor más adelante hacemos otro programa, alguna cosa, porque créeme, créeme que un poco, muy brevemente, ¿no? Yo doy algunos servicios, como les saco los FDA, les ayudo a Ujú. conseguir clientes, pero yo lo he logrado consolidar y como más me hago conocer es a través de las misiones comerciales, que este año van a ser 5 aquí en Estados Unidos, no todas en Miami, pero en Estados Unidos, donde yo traigo un grupo de empresas y les hago todo 3, 4 días de un networking de negocios, desde que vamos a visitar empresas de logística, puertos, vamos a ferias, pero no vamos a ferias a la ciega, sino que ya saben con quién se van a reunir. Les alquilo un bus donde vamos todos juntos, cada uno tiene una identificación con su información puntual. Entonces, les hago un programa muy chévere. Y desde ahí es donde salen mis clientes con quienes se quedan trabajando conmigo. Entonces, ya después te las comento, te paso el programa, pero eso es muy importante porque el que quiere venir a Estados Unidos, la mejor manera es participar en estos eventos porque ya, yo no se lo voy a decir, se lo va a decir el distribuidor que le vende al supermercado, que le va a decir, oye, pero si tú me quieres vender, tienes que tener el producto aquí. Yo no le digo, yo me quedo calladito, porque es el mismo distribuidor el que se lo dice y es el supermercado el que le dice, oye, perfecto, me interesa tu producto, pero tienes que venir a hacer activaciones, tienes que venir a hacer promoción, si no, no te compro más. Entonces, eso ya nos ha permitido, la última que tuvimos en septiembre, tuvimos casi 30 empresarios que vinieron, o sea, un grupo bastante grande. Y bueno, Hagamos un piloto de eso. Porque imagino que si tienes en septiembre, tienes una base de datos que tienes que hacer seguimiento. sí, claro. Automaticémoslo. Automaticémoslo no solamente para hacerle seguimiento a ellos, sino que justamente de los productos que vinieron, cómo comenzar a llegar al consumidor final. Porque eso es lo que le pasa a todo. Por ejemplo, el otro día fui... ¿En qué parte de Miami estás tú? Yo vivo en el Doral. Ok, yo estoy en Pembroke Pines, entonces estamos cerca. Ok. El otro día fui a Bravo, al supermercado, y es donde tienen la percha de pilcha esta de porra. ¿Y a cuál Bravo fuiste? El que queda justamente en Pembroke Pines. En Yo Flamingo. te, Pembroke Road y pues te Flamingo. cuento que yo tengo producto, yo distribuyo un producto del agua imperial, el agua mineral. El Witty, ese es Ya, el que está hablando yo, exacto. ya. Pero llega Pero yo flat. estoy, Llega flat. sí, pero yo estoy, por ejemplo, yo no estoy en el de Pembroke, estoy en Bravo, pero de Hollywood. Ok. Sí, correcto. Y estoy en el Cibras y estoy en el Bravo al Meat and Fish. En esos de ahí estoy. Ok.
Pero nadie sabe que existe eso. Correcto. Entonces, ahí viene la parte que decimos, ¿cómo hacemos para llegar a los televisores? Y ahí tengo ciertas cosas que estoy haciendo. Entonces, no es que sea un canal de televisión 100%, porque no tiene sentido acá, pero al menos sabes que si quieres saber algo, por eso mencionamos mucho el tema de las recetas. Producto, receta. O sea, no puedes estar vendiendo a cada rato, pero sí puedes estar contando qué hacer, dónde hacer, cómo conseguir, y eso ayuda a que el distribuidor diga, ya hiciste parte antes, a un costo mínimo de la inversión de la parte de mercadeo, para ellos tomar riesgo y justamente pasar de un pallet a 2 pallets, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, O sea, tú fuiste al Flamingo. al de Flamingo y Pembroke Road. Ya. El Flamingo, yo sí he hablado ahí con el gerente, le he ofertado y no ha decidido todavía comprar el agua. Pero es que justamente la pregunta que ahora es ahí, ¿cuántos ecuatorianos están alrededor? Porque, por ejemplo, me pasó con mi hijo, mis hijos, por ejemplo, me decían, papá, ¿cuál es la diferencia entre esa agua, la Wittig, y la que yo tomo, que es la agua carbonatada del Publix? Ya. Yo le decía, es agua carbonatada, la otra es del manantial. ¿Y qué carajo es esa vaina del manantial? Les tuve que explicar qué era. Pero cuando la probaron, pero papá, esta vaina llegó flat. Le digo, sí, debe ser que la cápsula no estaba completamente sellada. Sabe Dios cuánto tiempo tiene. No sé. ¿Cuál llegó? ¿La Wittig? Sí, la Wittig grande, así de la familiar. ¿Sabes que yo he escuchado mucho ese comentario, que la Wittig llega sin gas? Llega flat, exacto. Eso es... No, yo vendo la Imperial, que no sé si la has probado, que es el sabor a limón, mandarina y toronja. Tiene sabores. Sí, cuando estoy en Ecuador la pruebo. Acá no la vi el otro día, en este de aquí en particular. Sí. No, es que en ese yo he intentado entrar, pero no me he dado la oportunidad. Estoy en el Bravo Meat and Fish, en el Bravo, pero de Hollywood, y en los Zebras. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero hacer en esta zona, desde la playa hasta la 27, que es Pembroke Pines? ¿Conoces a la iglesia que es justamente San Bonifacio? No. Ok. Queda a la altura de Pembroke, es en Hollywood, pero queda entre Taft y Palms. Hay una iglesia católica, pero resulta que todos los ecuatorianos viven ahí. ¿Oh, sí? No tienes idea. Pero para variar, como buenos ecuatorianos, solo van a la iglesia y no tienen forma de conectarse con el resto del mundo. Entonces estoy tratando de coger a la iglesia como punto para tratar de unirlos a todos en un canal de televisión. Y ahí, justamente, primero promover los pequeños negocios de ellos y luego poner las marcas, por ejemplo, lo que está en Bravo. Porque si no, no cierras el ciclo. Porque el Bravo no va a ser... Me pareció gracioso, penoso y al mismo rato. Porque tenía al lado Guatemala y El Salvador y eran doble de percha. Y decía, ok. Pero nadie sabe lo que tiene el ecuatoriano. No hay forma de explicarlo y no va a hacer una activación en el Bravo. Sí, correcto. No, y nosotros estamos justamente, me ha pasado, porque en el Zebras, no sé si tú has ido al Zebras, que hay aquí en el Doral, también hay mucho producto ecuatoriano. Ahí va mucho brasilero, va mucho colombiano. Y claro, algo que tenemos una falla, ¿no? El agua Imperial es muy conocida en Ecuador, pero el que está aquí no conoce que el agua Imperial es de Ecuador, porque es una marca que se posicionó en los últimos 5 o 6 años, ¿me explico? ¿Ya? Y yo justo ahorita me estaba llamando, me llamó, porque estoy hablando con el de marketing de la fábrica, y decirle, oye, tenemos que mandar a hacer unos banners para que el que va a estos supermercados a comprar un tango, un agua Wittig, un encebollado, que en la percha donde estamos, porque tenemos un rack específico, que diga que el producto es de Ecuador, y porque así lo va a comprar, así sea para probar, y una vez que lo prueba ya le gusta, me explico, pero tiene que decir que es de Ecuador, porque la marca Imperial no es conocida entre el ecuatoriano que está en Florida, así de sencillo. Por eso que te mencionaba al inicio, ¿te imaginas que llega al televisor, le cuente la receta, no vender el producto todavía, sino contarle, hey, existe esto, haz cóctel, hazla justamente, prepara comida, lo que fuere, y al final ponemos los comerciales y lo hacemos unas campañas de ese estilo. Por eso te decía, ya que hiciste una, probemos. Porque es el siguiente, y lo podemos sectorizar justamente en todos los lugares cercanos donde estás tú. Porque el de mercadeo no sabe ni siquiera cómo hacerlo. El de marketing del Ecuador sabe el marketing de la activación y del ATL y el BTL. Y para de contar. Sí, es correcto. Bueno, dale, Edgar, mucho gusto, muchas gracias. Por favor, escríbeme para estar en contacto por WhatsApp. Dale. Ok. Y vamos a ir conversando. Listo. ¿Ya? Te mando un abrazo, cuídate. Ya, señor. Chao. Bye.